Queridos amigos, queridas amigas, muy bienvenidos a esta segunda lección de este curso Crisis Final. Estamos contentos nuevamente de poder estar contigo este día jueves, un día especial donde nos podemos sentar un ratito, ¿cierto? Compartir, tomar nuestras Biblias, tomar nuestro estudio y poder comenzar a disfrutar de estas ricas bendiciones que el Señor tiene para nosotros cuando abrimos este libro. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a orar para poder comenzar este estudio de esta tarde. Yo te invito ahí donde tú estás a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojitos y vamos a orar al Señor. Cariñoso buen Dios y Padre eterno, queremos agradecerte por la posibilidad de nuevo que tú nos das de poder estar junto a nuestros amigos y amigas. Queremos pedir que tu paz y tu bendición nos acompañen, que lo que hoy día podamos estudiar pueda ser, Señor, de bendición, pueda ser, Señor, de conocimiento para tus hijos y también, Señor, para que vayamos tomando día a día decisiones por ti. Cariñoso Dios, acompáñanos, cuídanos en todas las cosas y lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, me imagino que tú ya tienes tu Biblia, ¿cierto? Yo aquí tengo la mía. El estudio, la lección del día de hoy, yo espero que tú ya la tengas. Hoy día estamos en la lección número 2, que lleva por título La solución para la crisis final, ¿cierto? Esta es la hoja que vamos a estudiar el día de hoy. Y también, ¿cierto? Tenemos, bueno, el estudio. Yo creo que a ti ya te llegó, así que deberías tú tenerlo ahí también, ¿cierto? Contigo. Si no lo tienes todavía, pídeselo a quien te invitó a este estudio, ¿ya? Porque nosotros tenemos material todavía para entregar. Bien, vamos entonces a ir a la lección y vamos a ver un PowerPoint que nos va a estar acompañando también para poder ir desarrollando las preguntas y las respuestas. Te invito a que vayamos ahora, ¿cierto?, a nuestro PowerPoint y comencemos esta segunda lección titulada La solución divina para la crisis. Muy bien, queridos amigos, ya estamos aquí entonces en nuestro PowerPoint. ¿Te acuerdas de la semana pasada? La semana pasada nosotros estudiamos sobre cómo se originó el mal. ¿Te acuerdas que vimos cómo se había originado en un ángel perfecto, ¿cierto? Donde se originó este sentimiento de querer ser como Dios y, ¿cierto? Finalmente es lanzado a la tierra, lanzado al abismo, ¿cierto? Y el pecado entrando por Adán y por Eva. ¿Te acuerdas que vimos eso la semana pasada? Muy bien, hoy día vamos a ver cómo entonces es que se genera este antídoto para, ¿cierto?, este gran mal que se ocasionó en la tierra. Bien, así que vamos a ir entonces a la lección número 2, la solución divina para la crisis final. Mira lo que dice aquí en la primera diapositiva. Si un niño cae en el precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible para sacarlo. Si el niño es secuestrado, su padre pagará cualquier suma para rescatarlo. Si está enfermo, lo llevará al mejor médico y comprará los remedios que sean necesarios con tal de verlo sano. Adán y Eva, los hijos amados de Dios, cayeron en el profundo abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás, quedaron enfermos por el pecado. Sin embargo, Dios, como un buen padre, hizo cuanto estuvo a su alcance para salvarlos. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva pecan, Dios comienza, ¿cierto?, a tratar de solucionar. Él ya tenía un plan por si Adán y Eva pecaban. Pero qué lindo, ¿cierto? Como un padre, aquí como dice este escrito, hará todo lo posible para que esas personas que son sus hijos puedan salvarse. Y hoy día, querido amigo, tú estás aquí porque alguien pensó en ti y alguien dijo, yo quiero que mi amigo, que mi amiga, que mi tío, mi tía, mi hermano, mi papá, mi mamá o quien seas tú que estás viendo esta transmisión, puedas entender que hay un plan de salvación, querido amigo, un plan de salvación, querida amiga, y eso se fundó desde los inicios, ¿cierto?, de este mundo, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ir a la pregunta número 1.
Y la pregunta número 1 dice de la siguiente forma: ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Muy bien, ¿cuáles son entonces las consecuencias del pecado? Dice esta pregunta número 1. Vamos a ir leyendo algunos textos que nos van a ir dando un poco de luz respecto de esto. Estamos aquí, ¿cierto?, en la lección, en la pregunta número 1. ¿Bien? Ok, entonces vamos a ir al libro de Isaías. Isaías está un poquito después de Salmos. Vamos a buscar, ¿cierto?, aquí el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. ¿Lo estás buscando tú ahí? Yo también aquí estoy buscando en mi Biblia. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Isaías 59, versículo 2. Mira lo que dice este texto interesante. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira, ahí está la primera consecuencia. Tenla ahí en tu mente, ¿ya? Vamos a ir entonces al otro texto, Primera de Juan 3:8. Vamos a ir a buscar Primera de Juan, está casi terminando la Biblia, antes de Apocalipsis. Son unos libros bastante cortitos, ¿cierto? Son las epístolas. Epístola es una carta, ¿ya? Eso es lo que escribió, ¿cierto?, el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ya? Entonces, ten en tu mente estos versículos, ¿ya? Romanos 3:23. Vamos, mira si hay algo que tú vas a aprender durante este estudio que hacemos ahora los jueves y los martes, el Fe de Jesús, vas a quedar, pero un experto en buscar en la Biblia. Romanos 3:23. Después del Evangelio de Juan, está Romanos capítulo 3, versículo 23. Y mira lo que dice. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos viendo las consecuencias. Acuérdate, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Ya? Y ahí mismo en Romanos vamos a buscar el capítulo 6, que dice, Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mira, teniendo en consideración estos 4 versículos que hablan sobre las consecuencias de haber caído en el pecado, ¿cierto? ¿Te acuerdas de lo que estudiábamos la lección pasada, la primera lección? Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? ¿Cuáles son las consecuencias de caer en el pecado? Y vamos a ver las consecuencias. Mira, nos separa de Dios. Isaías nos decía que se generó una distancia entre Dios y los hombres. Nos sujeta a Satanás. Mira, si dice la Biblia que si no hacemos las cosas del bien, si no hacemos el bien, estamos al otro lado. Somos del diablo, porque hacemos las cosas malas. El C dice, nos destituye de la gloria de Dios. O sea, hace que no podamos estar en su presencia. Y el D nos condena a la muerte eterna. Lo que decía aquí, cierto, Romanos 6:23, que era el último que leímos, que decía, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vamos a completar en nuestro curso, aquí en el cursito que tú tienes ahí en tu casa, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las colocamos ahí. La primera nos separa de Dios, la segunda nos sujeta a Satanás, la tercera nos destituye de la gloria de Dios y la cuarta nos condena a la muerte eterna. ¿Bien? ¿Estamos ahí bien? Vamos a dar unos cuantos segundos para que tú puedas responder y puedas contestar ahí, ¿cierto? En tu lección, las palabras, ¿cierto? Las respuestas que tenemos aquí.
¿Bien? Muy bien, mientras tanto tú respondes, ¿cierto? Puedes también compartir el link que estamos, ¿cierto?, promocionando, donde están los cursos bíblicos, están en el Facebook también. Después, si tú no lo puedes ver, si te atrasas, puedes volver a repetir el video. Esto es una transmisión, pero también queda en el canal, en YouTube y también en Facebook. Así que tú puedes revisar también, puedes compartirlo con tus amigos, con tus amigas o con tu familia. ¿Bien? Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué promesa le hizo Dios a Adán y Eva antes de ser expulsados del Edén? ¿Cuál fue la pregunta que Dios, o qué promesa, no pregunta, qué promesa, ¿cierto?, le hizo Dios a Adán y a Eva antes de ser expulsados del Edén? Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Estoy aquí yo creo que tú también estás buscando. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira, ¿sabes? En el ámbito teológico del estudio de las escrituras, este versículo, Génesis 3:15, es lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, ¿ya? Es la primera promesa que se le hace a Adán y a Eva respecto de que ellos iban a salir airosos, de que había un plan de salvación. Por eso dice que va a poner enemistad entre quién, entre la humanidad y entre Satanás, y que iban a pelear, pero uno lo iba a herir al otro, pero el otro finalmente iba a derrotar, ¿cierto?, eternamente. Bien, muy bien, busquemos el otro texto que está aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas está después, ¿cierto?, de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿cierto? Está después de esto, Hechos, Romanos, y después, ¿cierto? Viene Corintios, y por aquí va a aparecer Gálatas, después de Corintios. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice, mira qué interesante lo que dice aquí en este versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pon atención, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, mira, Génesis dice que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, iba a derrotar al enemigo, iba a derrotar a Satanás. Y aquí en Gálatas nos explica cuál es esa simiente. La simiente o la descendencia dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mira, ¿qué más claro puede estar esto, querido amigo? Aquí no tenemos que estar interpretando la Biblia a como se nos parece. No, aquí la interpretación es clarita. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuál iba a ser? Que él iba a enviar, ¿qué cosa? Un Salvador. ¿Y quién iba a ser ese Salvador? Yo creo que tú ya lo sabes. Ese Salvador iba a ser Cristo. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a la siguiente. ¿Lo completaste ahí en tu lección? Un Salvador. ¿Cuál es la promesa que le hizo Dios a Adán y a Eva antes de ser expulsados del Edén? Que él iba a enviar un Salvador. Muy bien. Ok, vamos entonces a este texto que dice así, mira, el plan para salvar a la humanidad fue concebido antes de la creación del mundo. Dios nos hizo a pesar que sabía que podríamos desobedecer.
y causaríamos gran dolor en su corazón. Porque era una posibilidad, ¿no? La obediencia y el libre albedrío tenían eso, que el hombre podía caer como no. ¿Bien? Pero nos hizo primero porque Dios es amor. Es decir, nos hizo para amarnos. Segundo, porque todo este tiempo de pecado será apenas un lunar en la eternidad. Sí, querido, la Biblia enseña que en algún momento Cristo va a venir a buscarnos. Esa es una de las lecciones que vamos a estudiar también. Y cuando venga a buscarnos, vamos a vivir por la eternidad con Él. Nos espera una vida gloriosa y feliz por siempre cuando el pecado termine. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos entonces? Porque estaba el plan de salvación, estaba, ¿cierto?, la forma, quién es que se había de alguna forma prometido, pero ahora vamos a ver qué hizo Jesús para salvarnos. Filipenses, Gálatas, ¿cierto? Y después de Gálatas viene Efesios, y después de Efesios viene, aquí está, Gálatas, Filipenses. Todos estos libritos son libros cortitos de la Biblia. Por eso de repente te va a costar un poquito encontrarlos, pero yo creo que la práctica tú vas a poder hacerlo mejor. ¿Bien? Filipenses 2, versículos 5 al 8. Vamos a buscar Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Y mira lo que dice así. Mira, qué lindo este texto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo entonces, querido amigo, para salvarte a ti y para salvarme a mí? Murió por nosotros. ¿Sabes, querido amigo y amiga? Tú vales mucho, tú vales muchísimo para el Señor, porque esa sangre que fue derramada en la cruz fue por ti y fue derramada también por mí. Cristo murió por toda la humanidad. La diferencia es quién acepta este sacrificio. ¿Bien? Ok. ¿Respondiste? Murió, ¿cierto? Por nosotros. Aquí yo tengo mi lección. Y mi lección dice, la pregunta, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Murió por nosotros. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué intentó hacer Satanás con Jesús y cómo se mantuvo el Señor? Mira, vamos a ir a Hebreos 4:15. Vamos a ir a este librito, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a buscar aquí en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué intentó hacer Satanás con Jesús? El plan de salvación ya estaba listo. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué había que hacer? ¿Qué es lo que intentó Satanás hacer para que ese plan no se ejecutara? Mira, Hebreos capítulo 4, versículos 15, dice de la siguiente forma: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, ¿qué dice la Biblia? Pero sin pecado. Mira, aquí, querido amigo, mira, pon atención porque aquí sale un concepto que está en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el santuario terrenal, con el santuario que tenían los hebreos. El versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira,
acá hay un concepto, el sumo sacerdote. Pero mira, yo no quiero adelantarte nada, porque la próxima lección de la próxima semana, yo te la voy a mostrar aquí, vamos a hablar sobre algo especial, que era el santuario. Mira, esta es la lección que vamos a estudiar la próxima semana. Aquí, en esa forma de enseñar de Dios a su pueblo, les hace construir un santuario. Y dentro del santuario había todo un ritual, un proceso que nos enseñaba acerca de lo que Jesús iba a hacer más de 2000 años hacia adelante. Así que no te pierdas la próxima lección, que vamos a hablar sobre esto también. Bien, y Filipenses, vamos a la pregunta 4, estábamos ahí, ¿cierto? Y Filipenses capítulo 4, perdón, capítulo 2, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y mira lo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué intentó hacer con Jesús Satanás? ¿Sabes qué es lo que intentó hacer? Lo intentó, ¿cierto?, hacer caer, lo tentó para que Jesús pudiera tener pecado y ya su muerte no tuviera, ¿cierto?, validez para nosotros. Pero mira, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él fue obediente. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia de la humanidad de Jesús con la humanidad de nosotros. ¿Sabes por qué Él se mantuvo firme? Porque Él supo estar tomado todos los días de la mano del Señor. Y sabes que ese secreto también está para nosotros. Pregunta 5. ¿Por medio de qué muchos serán constituidos justos? ¿Por medio de qué cosa? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace justos delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que ese sacrificio de Cristo sea válido hoy, siglo XXI, para ti y para mí? Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos, mira, vamos a ocupar todas estas semanas, vamos a ocupar muchísimo la Biblia. Así que mira, te voy a dar un consejo. Tú lo tomas o lo dejas. Mira, después que terminemos estas lecciones, vuelve en otro día a tomar la lección y vuelve a buscar los textos. Sabes, mientras más utilices la Biblia, te vas a ir memorizando dónde están los libros y eso te va a facilitar muchísimo el poder participar en este curso. Bien, entonces, Romanos capítulo 5, yo ya lo pillé aquí, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Mira qué dice aquí. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, por uno, por Adán entró el pecado, por el hombre. ¿Y por quién entonces ahora nosotros podemos ser constituidos justos? Ahí está la respuesta. Por la obediencia a Jesucristo. Por uno entró el pecado, pero por otro, nosotros ahora somos constituidos justos, dice aquí el libro de Romanos. ¿Bien? Ok. ¿Ya respondiste? Entonces la respuesta a la pregunta número 5, ¿por medio de qué muchos serán constituidos justos? Por la obediencia a Jesucristo. ¿Bien? Simple. No hay mucho que buscar. No hay penitencias, no hay que andar de rodillas, no hay que latigarse. No. La justicia, lo que a nosotros nos hace justos, queridos amigos, es la obediencia a Jesucristo y aceptar ese sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Bien? Mira lo que dice aquí. La salvación no es algo que merecemos. De lo contrario, Dios estaría obligado a salvarnos.
Si fuera por nuestra obediencia, la salvación sería algo que mereceríamos y Dios estaría obligado a salvarnos. Sin embargo, la salvación es pura iniciativa divina. Qué lindo, ¿no? El amor de Dios, queridos amigos, manifestándose. No deberíamos obedecer los mandamientos para ganar su favor, porque nadie será salvo por la ley. Somos salvos por la gracia. Nuestra obediencia es como trapo de inmundicia. No podemos, no hay obediencia que nos pueda salvar. Ya no nos salvamos por obras, nos salvamos por gracia. Cuando nos entregamos a Jesucristo, Él nos regala su obediencia a la ley. Mira, el primer paso es, ¿cierto?, creer en Cristo y entregar nuestras vidas. Y como consecuencia, como agradecimiento a la gracia que Él nos regala, que Él nos otorga, nosotros obedecemos lo que Él nos pide que hagamos. ¿Bien? Ok, vamos entonces a este texto. Dice, Jesús obedeció por nosotros. Sin embargo, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios debería ser una respuesta natural, mira lo que decíamos recién, y espontánea de nuestro amor por Jesús. Juan 14:15, mira lo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, mira, es una respuesta. Sabes, yo me acordé recién, mi mamá, cuando yo me portaba medio mal, me decía así, me decía, hijo, si tú me dices que me amas, tienes que obedecerme. ¡Wow! Yo siempre me acuerdo de eso. Y en algunas ocasiones también se lo he repetido a mis hijos. No, si yo amo a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecerlo. Esa es la respuesta natural, ¿ya? No es al revés. No es que yo obedezco para ganarme el favor de Jesús. No, ¿ya? Si yo amo a Cristo, guardo por consecuencia los mandamientos a Él. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 6. ¿Pueden nuestras obras salvarnos? Recién respondimos algo, ¿no? ¿Pueden nuestras obras salvarnos? ¿Y por medio de qué somos salvos? Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver aquí. Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. Mira lo que dice. Aquí dice clarito, amigo, clarito. ¿Pueden nuestras obras salvarnos? ¿Por medio de qué somos salvos? Mira lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mira qué interesante. ¿Somos salvos por obras? No somos salvos por obras. Somos salvos por el regalo que Cristo nos hizo. Somos salvos por ese regalo inmerecido, porque no hay nada, querido amigo y amiga, que podamos hacer para que podamos ser salvos. No existe algo. Solamente recibir la gracia de Dios, el regalo que Cristo nos otorga para que podamos ser salvos. Mira, la salvación es concedida gratuitamente. No tenemos que pagar nada. Tampoco tenemos que hacer penitencias, ni tenemos que rendir un examen de doctrinas bíblicas. Solo tenemos que creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador. No podemos resolver por nosotros mismos el problema del pecado. Sin Cristo estamos realmente perdidos. Y es así, queridos amigos, cuando aceptamos la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nace en nuestro corazón? Las ganas de obedecerle. Nos ponemos del lado bueno, del lado de Cristo, el protagonista de la película, no del antagonista. Nos colocamos de la mano del Señor, del lado del Señor. Por eso estamos hablando de una crisis, de un conflicto. Por eso la semana pasada hablamos cómo se originó este conflicto y hoy día estamos hablando de cuál es la solución para que podamos vivir bien este conflicto. Y tú ya lo estás sabiendo. La solución, querido amigo, es Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo sino por medio de la sangre de Cristo Jesús.
Bien, pregunta número 7, y ya nos van quedando pocas preguntas, 7 y pregunta 8. ¿Qué acto puso a nuestro alcance la salvación de Dios? Mira, Primera de Corintios. Vamos a ir aquí a Primera de Corintios. Después de Romanos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí está, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Lo tienes ya? Muy bien. Entonces, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué fue entonces la pregunta? ¿Qué acto puso a nuestro alcance la salvación de Dios? ¿Cuál es el acto que tenía que ejecutarse para que podamos ser salvos? ¿Cuál es? La muerte de Jesucristo. Mira, la semana que viene vamos a hablar sobre el santuario y tú te vas a dar cuenta que la muerte de Jesús es el acto final que resume todo lo que pasaba en el santuario. Pero no quiero decirte más. Próxima semana vamos a hablar sobre el santuario, ¿ya? Yo creo que vas a entender muchas cosas que quizás uno a priori no entiende, pero cuando estudiamos sobre el santuario te vas a dar cuenta de algunas cosas interesantes. Bien, mira, Jesús vino a este planeta para morir, porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso dice Marcos 10:45. Por definición, Dios no puede morir, pero al fin de que Él aceptara nuestro pecado y su castigo llegó a ser humano, una criatura, y las criaturas no tienen vida en sí mismas, pueden morir. En el Calvario, Jesús estaba listo para morir, para entregar su vida en favor de pecadores no merecedores, ¿sabes? Ni tú ni yo merecemos el perdón de Jesús, pero Él vino a morir para que ahora sí seamos merecedores de ese perdón tan hermoso que Cristo nos ofrece. Y vamos a llegar a la pregunta número 8 y dice, ¿cuál es el mayor deseo de Dios para sus criaturas? Mira, el plan está dado, el plan está hecho, el plan está ejecutado. Jesús vino a morir. En algún momento en el Génesis, Dios les dijo que iba a venir un Salvador. Ese Salvador vino a esta tierra, nació, vivió entre nosotros, enseñó, nos dejó las Escrituras, murió por nosotros, resucitó también por nosotros. Pero ¿cuál es el deseo, como dice la pregunta? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para con sus criaturas? Mira, vamos a ir a el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Vamos a buscar, ayúdame ahí también tú a buscar Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Mira, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero, dice, la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira, ¿cuál es el mayor deseo de Dios para con sus criaturas? ¿Será que Dios quiere que muramos? Mira, aquí el texto de Ezequiel dice que no. Dice que ruega para que el impío se vuelva de su camino, ya no siga andando en ese mal camino, sino que se vuelva a Dios. Querido amigo, el Señor hoy te está hablando porque Él quiere que tú te vuelvas de quizás un camino equivocado. Mira, querido amigo y amiga, cualquier camino es equivocado cuando no estás siguiendo las promesas de Dios para tu vida. Porque Cristo murió por ti, murió por mí, para que podamos, ¿cierto?, juntos
llegar a esa Canaán celestial. Dios quiere que nos volvamos de nuestros caminos, que nos volvamos de las diferentes situaciones que llevamos, que no necesariamente son buenas. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a ir aquí antes de Apocalipsis, un poquito antes. Ahí está Segunda de Pedro. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mira, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el mayor deseo, querido amigo y amiga? El mayor deseo de Dios es que se vuelvan de sus malos caminos, que dejen de andar sin Dios. Si tú estás mirando este curso, mi amigo y mi amiga, déjame decirte que Dios con su espíritu tocó a alguien, a tu amigo, a tu amiga, a quien te invitó a este curso. Y no me voy a cansar de decirlo, porque Dios tocó a tu amigo, a tu amiga, a tu familia para que te invitara. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te vuelvas, que te ahora ingreses a las filas del Salvador, a las filas del Redentor de este mundo. Esa es el mayor deseo de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice aquí. Esto está en un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. Dice, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra por sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados a favor de la redención del hombre. Mira, Dios coloca todos los esfuerzos que tiene para que tú vuelvas a Él. Sabes, querido amigo, yo no sé si aquí estoy hablando a alguien que quizás ha luchado toda su vida por estar en los caminos del Señor. Yo no sé, quizás estoy hablando a alguien que ha luchado y sabe cuál es el camino correcto, pero siempre hay una y otra cosa que finalmente te aparta de Dios. Sabes, Dios coloca todo lo que tiene, toda su artillería, como dice este texto, para que tú te vuelvas a Él, para que tomes el camino de la redención. Y yo te felicito, porque si tú estás aquí, es porque en tu corazón hay un interés en poder volverte a los caminos del Salvador. Entonces, ¿qué debo hacer con toda esta información que yo hoy día aprendí? Salmo 6, versículo 4, mira, vamos a leerlo rápidamente. Salmo capítulo 6, mira, Salmos, el libro que está en la mitad de la Biblia. Salmo capítulo 6. ¿Qué es lo que dice aquí? 6, versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Cuál debe ser el primer deseo que debemos tener en nuestro corazón? Pedir a Dios que nos salve, que nos redima. Eso tiene que nacer en tu corazón. Nadie puede hacerlo por ti, amigo. Nadie puede ponerse en tu lugar. Eso debe ser una decisión de ti. Bien. Hechos 16, 30 y 31. ¿Qué dice? Mira, vamos a ir a Hechos rápidamente. Hechos 16, versículo 30 y 31. ¿Lo estás buscando? Hechos 16, 30 y 31. Mira, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Mira, quizás puede ser que tú estás escuchando ahora. Yo no sé si en este momento tú estás solo en tu casa
o en tu trabajo, o en el lugar donde tú estés. Quizás hay más gente escuchando. Quizás tú crees que estás escuchando solo o estás escuchando sola, pero sabes que Dios quiere entrar a tu casa y no solamente a tu corazón, quiere entrar a todos los que de alguna u otra forma eh, conviven contigo, son parte de tu casa. Pero ¿quién debe comenzar a creer? Tú, mi querido amigo y amiga. Y después, Hechos capítulo 4, ¿qué dice? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Mira lo que dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. Pon atención, mira, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes? La única forma en que podamos ser salvos es por medio de la aceptación a Jesús como tu Salvador personal. Entonces, ¿cuál es tu resolución, querido amigo y amiga? Mira, lee conmigo. Ahí, si no quieres leer en voz alta, léelo aquí en tu mente. Reconociendo que soy pecador y que estoy condenado a la muerte eterna, decido recurrir a mi única posibilidad de salvación. A Jesucristo lo acepto como mi Salvador personal. ¿Quieres tú aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Yo espero que sí. Yo espero que al ver cómo comenzó este conflicto la semana pasada y hoy, cómo aprender a ser parte de la salvación, de que la salvación pueda llegar a tu vida y no solamente a tu vida, sino que pueda llegar a tu casa. Yo espero en el Señor que tú puedas aceptar a Cristo como tu Salvador y Redentor personal. Quiero invitarte, querida amiga y querido amigo, a que podamos hacer una oración. Pero esta es una oración especial. Es una oración para que en tu corazón tú puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. ¿Sabes? Si hay una decisión importante en tu vida, es aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti y que hizo por mí. No hay nada mayor en el mundo. Ninguna cosa te va a dar más satisfacción que aceptar a Cristo en tu corazón. La solución al conflicto para esta crisis es que tú aceptes la salvación de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Oh cariñoso Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, queremos entregar en tus manos de amor a nuestros amigos y amigas que están viendo esta transmisión, este curso. Señor, tú les conoces muy bien. Tú sabes, Señor, cuáles son sus problemas. Tú sabes cuáles son sus luchas. Tú les conoces desde el vientre de su madre. Y en esta hora, Señor, los encomendamos a ti, sabiendo, Señor, que tú vas a guiarlos por el camino para que puedan llegar a conocerte en plenitud. Señor, pedimos no solamente por ellos, sino que también pedimos por sus familias, para que, Señor, juntos puedan conocerte, puedan amarte, puedan aceptarte como su Salvador personal. Querido Dios, te rogamos y te pedimos, Señor, todas estas cosas. Y las pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Querido amigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, día jueves, a esta misma hora. Que Dios te bendiga grandemente.